¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, ¿sí? Con salud. De nuevo nos encontramos por medio de este medio virtual, ¿sí? Para tener otra clase, ¿sí? Otra clase virtual. Eh, Vamos a comenzar nuestra clase, pero antes de hacerlo vamos a orar. Yo quisiera que tengamos una palabra de oración y, y leer una parte de las Escrituras. El Salmo 34, versículo 4 y 7, dice lo siguiente: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El versículo 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sobre esta promesa nosotros vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar pidiendo la protección de Dios por ustedes, por nosotros y por nuestras familias también. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos encontramos por medio de este medio virtual, de esta herramienta virtual, para poder aprender un poco más acerca de tu amor, de tu misericordia, Señor. Querido Padre, pedimos tu protección, invocamos tu protección y de tu ángel, Señor, en torno a nuestro hogar, nuestra familia, Señor, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, hermanos, Señor. Protege a cada alumno del colegio con su familia, Señor. Protégenos de toda enfermedad y danos salud, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bien, como decíamos, nos encontramos para poder analizar un capítulo más de nuestro libro de Biblia, ¿sí? Que se titula Imagina un mundo sin leyes. ¿Ya te imaginaste, ya pensaste de vivir en un mundo sin ley? ¿Sí? Muchos creen que entonces las leyes son opuestas a la libertad humana, a la libertad individual. Pero todo lo contrario, las leyes son las que dan el marco o la garantía a nuestra libertad humana, ¿sí? Entonces, bien, muchos desean entonces libertad, es el anhelo y el reclamo de la humanidad. Todos queremos ser libres, ¿sí? Pero sin las ataduras de ningún tipo de ley. A su vez también es verdad que muchas personas desean ser libres, pero libres de la esclavitud, ¿sí? No estamos hablando de ese tipo de libertad. Estamos hablando de que las personas, muchos quieren ser libres de las ataduras, vamos a decir, de ciertas leyes. Así también varios productos llevan un eslogan como palabra, ¿sí? De la libertad, libre de calorías, ¿sí? Algunos promotores también del marketing descubrieron que la palabra libertad vende, ¿sí? Fascina el espíritu humano, libre de calorías, libre de azúcar. Entonces, poco a poco la palabra se fue convirtiendo en un antagonismo, en algo contrario a la ley, a la norma y a la regla, ¿sí? Imaginemos por un momento un mundo sin leyes, sin normas, ¿sí? Sin leyes de tránsito, sin semáforos. Imaginemos la avenida más transitada de nuestra ciudad, más concurrida, ¿sí? Imaginemos que esa avenida no tiene ningún tipo de semáforo. ¿Cómo sería el tránsito en esa avenida? ¿Sí? Quizás sería un caos, podría llegar a haber accidentes también. Por otro lado, imaginemos en este contexto de pandemia que no hubiera leyes de aislamiento social, ¿sí? Quizás todos quisiéramos salir a la calle y realmente esta pandemia se podría transformar en una catástrofe aquí en nuestro país, ¿sí? Entonces,
las leyes, en este caso, ¿sí? Las leyes me quitan la libertad o me ayudan a proteger mi salud o la vida, en nuestro caso, ¿sí? Entonces, eh, esa es la cuestión, digamos, ¿no? Que hay leyes, ¿sí? Hay leyes que van mucho más allá que van mucho más allá y me cuidan mi salud, mi libertad humana, mi vida también. Entonces, libertad versus leyes. Como dice allí la autora, toda regla o decisión merece ser explicada. Un adolescente tiene el derecho a saber por qué y los padres deben asegurarse que la razón sea práctica y no simplemente algo moralizadora. Así las personas entonces influenciadas por una filosofía de libertad versus leyes, ese antagonismo, adoptan una actitud de rechazo a las leyes en relación con las responsabilidades más simples, ¿sí? Por ejemplo, en la niñez, nuestros padres nos dicen, tenés que ordenar los juguetes. Terminaste de jugar y ordená tus juguetes. Y hay un rechazo a eso, ¿sí? O por ejemplo, el deber de ir a la escuela, de tener que levantarnos temprano, y hay un rechazo entonces a ciertas normas o leyes que nos ponen nuestros padres desde niños, ¿sí? Esas leyes, si son coherentes, nos ayudan en nuestra formación como personas. O en la adolescencia, ¿sí? Nuestros padres nos dicen, tenés que ordenar la habitación, tenés que ir al colegio, y a veces reaccionamos de manera contraria. Reaccionamos, déjame en paz, déjame ser libre, ¿sí? Déjame que haga mi vida, ¿sí? Es decir, este antagonismo, libertad y leyes, lo vemos también en la edad adulta, ¿sí? Donde tenemos que levantarnos para ir a trabajar el lunes, ¿sí? Cumplir con nuestras responsabilidades, y a veces tenemos expresiones como qué jefe más pesado, ¿sí? ¿Qué jefe más pesado que me impone ciertas normas, ciertas reglas? Entonces hay un rechazo a las reglas y también a las normas. En relación también con el concepto de libertad y leyes se encuentra un concepto que es el concepto o el término liberalismo, ¿sí? Donde muchas personas argumentan racionalmente el fin justifica los medios, ¿sí? Es decir, no importa cómo consiga, ¿sí? No importan los medios. Si consigo lo que yo quiero, si consigo realmente lo que yo deseo, ¿sí? No importa qué medios utilice, si esos medios son ilegales, si son éticamente o si son deshonestos, no importa. Lo que yo tengo que conseguir ciertos los fines. Si no importan las reglas, si consigo lo que deseo. En esto también, por ejemplo, hay un caso, el caso de la leyenda de Robin Hood, ¿sí? Que robaba a los más ricos para darlo a los pobres. ¿Es correcto o no es correcto eso? O aquella persona que dice que yo no pago ciertos impuestos porque con este dinero ayudo a otras personas, ayuda a las personas más pobres. Pero ¿es correcto o no? Quizás así esa persona está evadiendo la responsabilidad civil. O por ejemplo, te falta una pregunta en el examen, ¿sí? Para sacarte un 10 y no la sabes. ¿Le copiarías la respuesta a tu compañero? ¿Verías la hoja de tu compañero? ¿O te falta una pregunta en el examen para aprobar el examen, ¿sí? Y no la sabes, ¿la copiarías o no a la respuesta? ¿Harías trampa en un partido? Es decir, hay diversos momentos, ¿sí? En que se nos pone en esas situaciones, ¿sí? Donde algunos ni la piensan, ¿sí? Hacen trampa, por ejemplo,
¿sí? Pero otros quizás con principios, con valores, piensan, digamos, hago esto, no hago esto, sé que está permitido, sé que no está permitido, ¿sí? Entonces, bien, ¿se podría vivir entonces en este mundo sin prohibiciones? ¿Sí? Muchos desean quizás un mundo sin prohibiciones, sin normas. ¿Cómo sería, como veíamos, el tránsito de tu ciudad o la barrera del paso nivel, ¿sí? Que nos prohíbe el paso, digamos, ¿sí? Pasar ese paso nivel porque viene un tren? ¿Pasarían o no esa barrera? Hay muchos videos de internet donde se ve que el vehículo pasa, ¿sí? Y viene el tren y choca el vehículo, ¿sí? Se lleva el vehículo por delante. Es decir, las normas, cuando son coherentes, están para protegernos, están para ayudarnos, ¿sí? Entonces, bien. Por otro lado, también, como decíamos, a veces tenemos ciertas expresiones. ¿Por qué me controlas? ¿Por qué, por qué tengo que cumplir? Vivir en un mundo sin prohibiciones sería una utopía, ¿sí? Un lugar sin leyes, donde no existe ese lugar, ¿sí? Que pueda funcionar sin leyes. Ahora bien, y aquí viene el socorro divino, ¿sí? Aquí viene la ayuda divina, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en relación con aquellas personas que viven sin leyes, ¿sí? O viven como si no existiera Dios? Romanos, el capítulo 1, versículo 18 al 32. Allí nos dice Romano lo siguiente, ¿sí? No voy a leer todo, sino algunos versículos. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Es decir, la ira de Dios se revela contra toda injusticia, ¿sí? Por eso hay leyes también, ¿sí? Para ordenar. Pero la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad. Acá está hablando de personas que conocen a Dios, conocen las leyes de Dios, pero desean vivir como si Dios no existiera. El fin de todo eso, ¿sí? Dice este versículo 28, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que Dios lo entregó a una mente depravada, ¿sí? Para hacer cosas que no deben, ¿sí? Después dice, se envanecieron también en sus razonamientos. Esa es la consecuencia entonces de vivir sin Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, ¿sí? Dice que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y Pablo también, en Romanos capítulo 7, versículo 19, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sigue diciendo Pablo en el capítulo 8, versículos 1 al 26, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Sí? Así que Cristo nos provee de la ayuda divina. Pero también ahí dice un mandamiento, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Las leyes divinas están puestas, son leyes de amor, ¿sí? Son leyes que Dios nos ha dado para amar también a nuestro prójimo.